Televisa presenta. Hola, ¿qué tal? Yo soy Humberto y voy a dar una breve introducción a las aleaciones. Las aleaciones son sustancias en las que se combina un metal con otros elementos. Dichos elementos no necesariamente tienen que ser metálicos, también pueden ser no metálicos. Y esas aleaciones presentan ciertas características diferentes a los elementos puros que la conforman. Las aleaciones también se pueden considerar como mezclas homogéneas. Dentro de las aleaciones tenemos dos elementos muy importantes: el metal base o elemento primario, que es el elemento mayoritario o que existe en mayor cantidad dentro de una aleación, y este elemento primario nos va a dar el nombre al tipo de la aleación. Tenemos también los elementos aleantes, que son los elementos mezclados con el metal base. En el caso del bronce, tenemos que el cobre es el metal base y el estaño es el elemento aleante. Dentro de las propiedades de las aleaciones, podemos observar que son muy variables porque dependen mucho del propósito que se busca cubrir. Sí, se pueden tomar como base algunas características de sus elementos que la conforman, pero algunas pueden estar en mayor o menor grado respecto a estos elementos. Por ejemplo, en el caso del hierro, pues tengo buena maleabilidad, puedo tener buen, buena dureza, pero se oxida muy fácil. En el caso del acero inoxidable, que es una aleación del hierro, esa facilidad de oxidación se reduce considerablemente, es más ligero y es más maleable. Tenemos tres métodos muy importantes de fabricación de aleaciones. El primero es la fundición, y es el proceso en el cual los materiales se convierten en estado líquido para poder mezclarlos. Este proceso se lleva a cabo en altas temperaturas para poder hacer que estos metales o materiales se puedan convertir en estado líquido. Tenemos la pulvimetalurgia, que consiste en la mezcla de distintos materiales que vamos a requerir para la aleación en estado sólido pulverizado, y se fusionan mediante alta presión y temperatura. En este caso no es necesario llegar a la fundición. ¿Por qué? Porque la alta presión nos va a ayudar a realizar esta aleación. Dentro de tenemos la implantación de iones, y en esta colocamos láminas finas del metal base en cámaras de vacío, y estas se bombardean con iones de los aleantes deseados. Al final queda una capa de iones del aleante que usamos para la aleación. Tenemos cuatro clasificaciones de las aleaciones. La primera es por peso, que esta nos dice si es ligera, si es pesada. Tenemos por número de elementos. Esta nos dice si es binaria, si es terciaria. Si es binaria son dos elementos, si es terciaria son tres elementos, y así sucesivamente. Por composición, pues este nos va a decir cuál es el elemento que tiene mayor cantidad. Básicamente nos va a decir el metal base, el elemento primario. Y tenemos por estructura. Y en estructura encontramos tres tipos muy importantes: la aleación sustitucional, la aleación intersticial y la aleación mixta. La aleación sustitucional es aquella en la que los átomos del aleante sustituyen algunos del metal base. Es una imagen que nos muestra. Tenemos la aleación intersticial, en esta los átomos del aleante, si son más pequeños, se meten entre los espacios que dejan los átomos de los metales puros. Y por último, tenemos la aleación mixta, que es la combinación de la aleación sustitucional y la aleación intersticial. Y eso es todo por mi parte. Saludos, soy José Andrade y les voy a hablar sobre el bronce, la primera aleación.
Fácilmente podemos creer que el bronce fue una de las tantas serendipias humanas. La idea más aceptada es que esta aleación surgió en los hornos de alfarería. Algún mineral de cobre contenía arsénico y así surgió el bronce arsenical. Los vestigios más antiguos de este material se encuentran en la meseta persa, específicamente el Valle del Indio, y datan de la segunda mitad del siglo V a.C. aproximadamente. Como dije, la primera versión del bronce era fabricada con arsénico y no con estaño. Las herramientas hechas de este material tenían capacidades de corte muy superiores a las de cobre o a las de piedra, por lo que les reemplazaron rápidamente. Esta aleación entró en desuso debido a que era altamente tóxica y afectaba gravemente la salud de los fundidores. Una forma fácil de reconocerla es su color platinado y grisáceo. Posteriormente, se empezó a usar el bronce de estaño. Esta aleación era más resistente que la arsenical, más fácil de trabajar y no era tóxica. Su desventaja fue la escasez de estaño en la época, pero la humanidad lograría superar este inconveniente. Es fácil de reconocer por su color cobre o ocre rojizo. El bronce supuso toda una revolución tecnológica para la humanidad, desde el desarrollo militar y artístico hasta los inicios de la globalización. Me explico, para fabricar bronce se necesitaba cobre y estaño. Los romanos podían conseguir el cobre de las islas en el Mediterráneo, pero el estaño se debía traer de lugares lejanos, como los páramos sajones, por lo que el comercio naval era indispensable. El bronce tenía dos grandes ventajas. Era mucho más resistente y fundía a menor temperatura que el cobre y el estaño en estado puro. Un material nunca antes visto, resistente y fácil de trabajar. Por otro lado, las fundiciones eran malolientes y peligrosas, así que el trabajar bronce implicaba manos hábiles y un gran sacrificio. Esto mismo hizo que en el imaginario popular la metalurgia fuera vista como un arte aprendido de los dioses. ¿Y cómo no habría de serlo? El bronce suponía un avance tecnológico brutal en el área militar. El manipularlo y conocerlo implicaba poder vivir un día más, proteger a los tuyos y someter a los vecinos. Eso es todo por mi parte, los dejo con mi compañero. Ahora veremos los tipos de acero. Estos se clasifican según su modo de fabricación, cómo trabajarlo, la composición, estructura y su uso. Comenzaremos con el modo de fabricación. Están el acero eléctrico, que también se le llama acero magnético, pues posee algunas propiedades magnéticas. Sigue el acero fundido, que es uno de los materiales más utilizados en la industria. Su fabricación actualmente se produce debido a la centrifugación. El acero calmado o reposado fue desoxidado previamente por una adición de metales. El acero efervescente se produce debido al desprendimiento de gases al reaccionar el carbono con óxido de hierro. El acero fritado se obtiene fritando una mezcla de hierro pulverizado y de grafito. El acero estirado consiste en modificar el tamaño del acero, o de barras de acero o de tubos de acero, conforme a un estirado de este metal. Esto se puede hacer en temperaturas muy altas o muy bajas. Veremos ahora la clasificación según la manera de trabajarlo. Tenemos primero el acero moldeado, que consiste básicamente en vaciar acero fundido en moldes para obtener la figura que nosotros querramos, dependiendo de la pieza que queramos fabricar. Ahora tenemos el acero laminado. Este se hace con laminadoras que aplanan lingotes de acero hasta obtener el grosor deseado. El acero forjado es el siguiente y este emplea técnicas de forja como golpes estratégicos que se aplican a una temperatura mayor a la de recristalización. Seguimos con la clasificación por composición y estructura. Tenemos primeramente los aceros ordinados o al carbono, y estos se utilizan bastante en construcción para fabricar tuercas, tornillos o piezas de este estilo. En los aceros aleados o especiales incorporan algunos elementos químicos adicionales del carbono y el hierro para mejorar las propiedades. Veremos ahora la clasificación por su uso. Tenemos primero el acero autotemplado. ¿Qué implica esto? Pues que no es necesario sumergirlo en aceite o en magnesio. Este se templa directamente a temperatura ambiente o
con la temperatura del aire. El acero de corte rápido y de decoletado. Estos aceros se usan en perforaciones o en cortes por su alta resistencia. El acero indeformable no es un acero literalmente indeformable, sino que tiene una resistencia aún mayor que los demás aceros. El acero inoxidable todos ya lo conocemos, está en nuestras casas y se utiliza por su resistencia a la corrosión. El acero para muelles, se utiliza para hacer resortes, y el acero refractario se usa mucho en las industrias grandes, pues lo utilizan para trabajar con construcciones con cemento, en energía o con hornos industriales. Ahora hablaremos de los microconstituyentes del hierro-carbono. De los microconstituyentes de los que voy a hablar son del diagrama metastable hierro 3 carbono. Se dice que son metastables ya que se trata de una zona sobresaturada donde la nucleación espontánea es muy improbable. Del primero que vamos a hablar va a ser la austenita. Es una solución sólida de hierro gamma con carbono. Su máxima solubilidad de carbono es 2.11% a 1129 grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe por debajo de los 723 grados centígrados, es decir, no se encuentra a temperatura ambiente. La estructura es centrada sobre su cara y los procesos de transformación basados en la deformación plástica aprovechan su estructura. Después tenemos a la ferrita. Es una solución sólida interstítica de hierro alfa con carbono. Presenta una baja solubilidad en carbono con solo el 0.0218% a 723 grados centígrados. No soluble a temperatura ambiente, pero aparece a temperatura ambiente. Es de mayor dureza que su hermana la austenita, pero es la más blanda de las microconstituyentes a temperatura ambiente. Y por último, en estos tres tenemos la cementita, que es un compuesto intermetálico hierro 3 carbono con 6.667% de carbono. Es un compuesto de alta dureza, pero de gran fragilidad. Tiene tendencia a descomponerse en tiempos largos, pero es metastable. De este se hablará un poco más adelante. También, en este diagrama metastable hay dos microconstituyentes que aparecen como consecuencia de las transformaciones eutectoide y eutéctica. ¿Qué quiere decir? Eutéctico es una mezcla de varios componentes con punto de fusión mínimo, inferior al correspondiente a cada uno de los componentes en estado puro. Esto ocurre en mezclas que poseen alta estabilidad en estado líquido, cuyos componentes son insolubles en estado sólido. Por otro lado, una reacción eutectoide es el proceso metalúrgico que ocurre en las aleaciones binarias con cierta concentración de los salientes. Es similar a la reacción eutéctica, pero en vez de ser un líquido, el que transforma es un sólido. La aleación con composición eutectoide en estado sólido, al ser enfriada lentamente, llega a una temperatura de solidificación denominada temperatura eutectoide. Entonces, hablaremos de la perlita, que es una estructura laminar formada de ferrita y cementita en placas. Tiene una dureza alta por la misma razón, ya que el efecto de borde de grano y las láminas que lo componen lo hacen así. Existe por debajo de los 723 grados centígrados. Por otro lado, tenemos la ledeburita. Es una mezcla eutéctica que contiene 95.7% de hierro y un 4.3% de carbono. Por lo tanto, no es constituyente de los aceros, sino de las fundiciones. La ledeburita se llama así en homenaje a Alfred Ledebur. Es un constituyente eutéctico que se forma al enfriar la fundición líquida de 4.3% de carbono desde 1130 grados centígrados. Está formado por 52% de cementita y 48% de austenita, de 2% de carbono. La ledeburita no existe a temperatura ambiente en las condiciones ordinarias, debido a que en el enfriamiento se transforma en cementita y perlita. Sin embargo, en las fundiciones se puede conocer las zonas donde existió por el aspecto eutéctico con la que las agrupaciones de perlita y cementita se encuentran. Continuando con nuestra exposición, hablaremos de lo que es la cementita. Este es un constituyente de los aceros y otras aleaciones férreas. Tenemos que es un compuesto intermetálico.
Su principal característica o lo más importante que podemos destacar acerca de la cementita es su gran dureza por encima de los 68 HRC y su carácter frágil. La cementita es muy dura, de hecho es el constituyente más duro de los aceros al carbono. Destacamos anteriormente que es un constituyente frágil, de alargamiento nulo y muy poca resiliencia. La cementita puede encontrarse formando diferentes microestructuras dependiendo del porcentaje de carbono del acero. No es muy posible utilizarla para operaciones de laminado o forja debido a su dificultad para ajustarse a las concentraciones de esfuerzos. Entre sus características y propiedades también tenemos que es ferromagnética por debajo de los 210 grados centígrados y que pierde esta propiedad a los 215 grados, que es el punto de Curie. También tenemos que se funde y se descompone a temperaturas inferiores a los 1950 grados centígrados. Es termodinámicamente inestable a temperaturas inferiores a los 1200 grados centígrados y tiene una tendencia a descomponerse según la reacción. También tenemos que existen diferentes formas de observar la cementita de una aleación en un microscopio de reflexión. Los constituyentes que nosotros podemos obtener, podemos observarlos con reactivos como el picrato sódico alcalino en caliente y el nital 3. El picrato sódico alcalino oscurece completamente a la cementita, mientras que el nital 3 solo ataca al borde de grano de la cementita dejando el núcleo en blanco. Bueno, como una subclase de lo que es la cementita, hablaremos de lo que es la guanita, que va a ser la aleación principal de la cual nosotros hablaremos en nuestro proyecto y que observamos diferentes características bastante interesantes dentro de este. Comencemos con ¿qué es la guanita? Bueno, es un mineral de la clase L según la clasificación de Strong's. Se encuentra en la Tierra en ambientes reductores donde abunda el hierro y en meteoritos metálicos. Tenemos que tiene un lustre metálico, que su transparencia es opaco, que tiene un color blanco amarillento. Su dureza en mons es de 5 a 5.6 y su tenacidad es frágil. También tenemos que tiene un sistema cristalino ortorrómbico, que su clase es dipiramidal, que pertenece al grupo especial PBNM, que sus parámetros de celda van de A igual a 4.518 Armstrong, B igual a 5.069 Armstrong y C igual a 6.736 Armstrong. Tiene un volumen de unidad de celda de 154.27 Armstrong. Su fórmula en general para lo que son las aleaciones es de hierro 3 carbono. Decimos que es general porque las aleaciones como tal no poseen un sistema cristalino. ¿A qué se debe esto? Nosotros tenemos que la mayoría de aleaciones son entre constituyentes de la tabla periódica que se encuentran en metales. Nosotros recordando lo que son los enlaces, podemos recordar más bien que una aleación entre dos metales pues no estaría formando un enlace iónico, por lo cual no tenemos una estructura cristalina definida para estos enlaces. Los elementos químicos que nosotros encontramos en esta aleación es el hierro y el carbono. Su composición química es de níquel al 28.86%, de hierro al 54.92%, de carbono al 6.56% y de cobalto al 9.66%. Bueno, hablaremos de su estructura cristalina. Y para esto nos apoyaremos de nuestro software Vesta. Si nosotros observamos en esta parte, podemos observar cómo están unidos los átomos de hierro 1. Se forman en 4 y encima o entre ellos obtenemos solo un carbono 1.
también es posible observar que lo mismo pasa en el otro extremo de nuestra estructura. Tenemos 4 hierros, 1, y tenemos un carbono 1 en su centro. Ahora, si nosotros quisiéramos observar el hierro 2, tenemos que solamente hay 2 de ellos con un carbono entre ellos y que también tienen alrededor otro carbono. Lo mismo pasa en el otro extremo, como vimos con el hierro 1, tenemos 2 hierro 2 y están entre un carbono 1, aquí también tenemos otro y aquí tenemos otro. Esta es la forma que nosotros podemos observar, que también nosotros podríamos verlo de esta manera para observar mejor cómo es que se enlaza cada uno de estos componentes. Viéndose que en esta parte tenemos un pequeño espacio. Ahora, si observamos lo que es nuestro patrón de difracción, tenemos que cada uno de estos puntos representa lo que es nuestra estructura cristalina. Bueno, en esta parte tenemos que la cristalografía de rayos X es una técnica pues experimental para el estudio y análisis de los materiales. Esto se basa en la difracción de rayos X. Los rayos X son difractados por los electrones que rodean los átomos por ser su longitud de onda, del mismo orden de magnitud que el radio atómico. Tenemos que el haz de rayos X emergente tras esta interacción contiene información sobre la posición y tipo de átomos encontrados en su camino. Los cristales, en este caso, gracias a su estructura periódica, dispersan elásticamente los haces de rayos X en ciertas direcciones y lo amplifican por interferencia constructiva, originando esto que vemos aquí, que es un patrón de difracción. Y bueno, ¿esto qué nos dice? Nos está diciendo dónde están nuestros átomos, su posición y el tipo de átomo, que nosotros pudimos observar también aquí en lo que es la estructura cristalina de la cohenita. Es importante también mencionar que esta es inestable a temperatura y presión atmosférica, convirtiéndose en camacita y grafito. Además de que lo podemos encontrar en meteoritos metálicos como su constituyente de este mismo, en su forma más pura, porque casi siempre está combinado con otros por su inestabilidad.